Sí, es verdad que yo también he sido jurado de corte y bueno, tú también. Y a nosotros, a mí Félix me dijo que buscara a 13 falleras mayores de Valencia. Y yo creo que te presentas a falleras de Valencia y si te quedas en corte, pues bien, pero yo totalmente de acuerdo que vas a fallar mayor de Valencia. Yo opino como Patri, realmente te estás presentando a fallera mayor de Valencia. Que luego tienes la suerte de salir, estupendo. Que no, pues oye, es un regalazo, no te frustres porque hay frustraciones y luego pasa lo que pasa, que se amargan el año. Pero bueno, que realmente te presentas a ser fallera mayor de Valencia, pero pues es difícil, es muy difícil. Pero bueno. Pero es que en todas las cortes siempre se quedan 3 o 4 que dicen que sí, las demás dicen que no. Pues entonces esas... La tasa, bueno, eso ya sabéis que son Mi cosas. opinión es de que no tendrían que tener ese mismo derecho. O sea, antes cuando habéis dicho que son 70, yo cuando fui se lo dije a Félix. Después de los 70, antes de llegar a la batalla de Flores, que se queden 30. Y de esos 30, que digan a ver quién quiere ser fallera mayor de Valencia. Y dentro de las 13, el día del Palau, donde sea, que digan quién es la fallera mayor de Valencia. Sí. A ver si me entiendes. Yo quería decir una cosa antes de pasar el turno. Para el resto de participantes, entiendo que todo el mundo lo sabe. Lo que se dice y se cuenta, yo creo que al final tiene cierta base de verdad, es que al final el jurado de presidentes y miembros de junta financiera eligen entre 2 o 3. Según dicen, entre este año alguna más, pero desde luego no las 13, sino que las renuncias son bastante proporcionadas. Probablemente vosotros tenéis más información. Es lo que le está diciendo a Consue, que no lo puedes adivinar porque yo he entrevistado a las 70 y todas te dicen que sí, que son fallas mayores de Valencia. Entonces, no, el jurado de corte no tiene la culpa, porque las entrevistas mienten. Es verdad. A mí me pasa, es verdad, es que el año pasado con las niñas a mí me pasó que tú preguntabas a los padres y todos iban a por todas. Y luego te enteras de que sí que es verdad, pues que se van echando hacia atrás. Bueno, no hemos hablado mucho del tema económico, y es que ser fallera mayor de Valencia supone un desembolso económico indudable. Eso que lo niega es así, ¿no? ¿Quieres decir algo en relación a esto de elegir a 13 o no? ¿Hubo muchas renuncias en tu año, Elena? A ver, yo creo que eso nunca se llega a saber, porque nosotros no lo comentamos. Eso lo hablas con el jurado, si lo quieres hablar, si no lo quieres hablar. Sí que es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad de ser fallera mayor de Valencia porque conlleva un gasto económico tremendo. Sí, el corte también conlleva un gasto bastante elevado. También es verdad lo que tú también quieras. Si te puedes peinar en casa, perfecto, eso que te ahorras. Es mucho dinero en peluquerías, maquillajes y vestuario de particular. Ahí se va muchísimo. Pero ya ser fallera mayor de Valencia conlleva algo muy elevado. Entonces, no todo el mundo puede llegar a eso. Y más en estos tiempos, también es verdad que si no, no te presentes, ¿no? Pero bueno, que más en estos tiempos hacer ese desfalco de dinero, porque es muchísimo dinero, en algo así. A ver, yo creo que la ilusión de ser fallera mayor de Valencia la tiene toda mujer valenciana, ¿sabes? ¿Quién no quiere ser fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que todas las que somos falleras nos encantaría llegar a ser, pero también hay que sopesar lo que conlleva a tu familia y a ti. Y no todo el mundo puede llegar a ser fallera mayor de Valencia a nivel económico. Entonces, pues bueno, si se quedan en corte, pues oye, también está muy bien, ¿por qué no? Si no, es que llegaría todo, o sea, es que no, llegará un momento que si todo el mundo fuéramos a fallera mayor de Valencia, yo creo que mucha gente ni se presentaría porque no puede. Es un problema difícil de resolver. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena, pero para ser fallera mayor de Valencia, de mi opinión, es que tú te presentas a fallera de Valencia y si te eligen, que conlleven tu posición económica. A ti te eligen fallera de Valencia, te regala el ayuntamiento 2 tracos oficiales, pues tú, si no puedes más, tú vas a representar con corazón o mucho mejor con otra persona que no pueda. Entonces yo creo que soy de la opinión que si me eligen, pues yo representaré a Valencia lo mejor posible y con mis condiciones económicas. Y si no llevo 4 espolines, pues no los llevo. Pero yo estoy representando a Valencia, entonces yo me presento a fallera mayor de Valencia. Que te critiquen o no, es el jurado, ya está.
llegará el día en que la Falla Mayor de Valencia llegará la querida y nos estrenará traje. Y no pasará nada, ¿eh? Y no pasará nada. Más preguntas. Más preguntas. Ceci. ¿Qué viene de edad? Bien. A ver, ¿y vosotras no pensáis que tanta renuncia cuando llegan ya a ese corte se puede deber a que el acto de la preselección en el Palau, mucha gente todavía no sabe que ese acto es para ser fallera mayor de Valencia o corte de honor? O sea, ella se presenta como si es un acto más de fallera mayor. No son conscientes en las elecciones de sector. Sí, en los Palau te sectores. refieres a... Se supone que yo cuando presenté a mi hija firmé un papel como que yo iba a presentar a mi hija fallera mayor de Valencia o corte de honor. Todavía hay gente que eso no lo sabe, por lo que se ve, y se presenta. Es un acto más de fallera mayor. ¿Pensáis que luego cuando llegan a ese corte pueden ser tantas las renuncias? A ver, de infantiles no lo sé, pero que me digan personas, que muchas de sectores, me presento porque es un acto más, no me lo creo. ¿Sabes a lo que te estás presentando? Y la mayoría tengan 30 o 40 años, tiene ilusión. O sea, es que un acto más no es un acto más. Para las infantiles, pues los papás saben que tampoco es un acto más. Entonces yo no me creo que sea un acto. Sí, es bonito, pero tú sabes a lo que te estás presentando y la ilusión que tienes. O sea, no es ningún acto más. Pero seamos realistas. Más preguntas. Nuestra Falla Mayor quiere dar su punto. Lo que yo también digo, que hay que ser realistas. Dices, te presentas con la ilusión, pero tú sabes el tipo, o sea, las características que buscan para sacar a una persona. Vamos a ver, no te sacan a una persona de, ya te voy a poner, no por poner la mayor, de demasiado joven. La edad de la corte, ¿en qué edad oscila? Ha ido con los años, hemos tenido fallas mayores de 17 Pero por años. ejemplo, este año, porque van todas en consonancia, Pues van las 13 en consonancia. No, la más mayor Más era Isa, ¿no? En mi año, por ejemplo, la más mayor era Aisa, que tenía 28, y la más pequeña tenía 20, más o menos, pero Bueno, está muy coordinado. Tuvo 17 y la más mayor tenía 30, o sea que la oscilación Sí, era... pero bueno, te pongo ese baremo como te podría poner otro. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo los 30 ya no los cumplo. Entonces, yo me presento sabiendo que no voy a salir. Que si salgo preseleccionada es para que me descarten en la fonteta. O sea, hay que ser consciente, por mucha ilusión que tú tengas. Es que no hay más reglas. Vamos, Vamos a ver, sacamos hay un que ser, tema... hay que ser realistas. Este es un tema interesante que... Y estoy casada y tengo hijos. A ver, vamos a introducir... Me estáis creando ilusiones que me veo de fallera mayor de Valencia del 2015. que no existe nada escrito en relación a eso. este año yo creo que había una preseleccionada que tenía 40 años. Sí, ¿dónde se quedó? Sí, pero es que también es verdad que tú, la gente no sabe hasta qué punto dejas tu vida de lado. Yo, lo que una mujer esté casada me parece perfecto porque no tiene por qué suponer nada. Pero ya una mujer con hijos, yo creo que su prioridad en la vida son sus hijos. Y aquí no tienes prioridad, aquí tu prioridad es el mundo este. Entonces, Pero es que eso, vamos. A ver, vamos a hablar todos. Vas a sacrificar ese año. O sea, tú sabes que es un año que sacrificas. Tengas 20 años, o tengas 30, o tengas 80. O sea, Bien. tú, vamos. Hay una compañera del público que quiere participar. ¿Le pasáis por favor el micro? Siempre en un tono de concordia y de sermanón. No, hablando de los hijos y una mujer casada, este año salió una que tiene un hijo. Este año, de este curso. En el sector. Ah, del sector, sí, de Belén Carrera, ¿no? Creo que Tenía un hijo, sí. yo creo, bajo mi punto de vista, a ver, no me parece mal que haya salido, es que no hay nada escrito, como Todo el mundo tiene derecho, por supuesto, pero si tantas cosas ponemos y tanta eso, está teniendo una niña. no sí, a ver, no hay nada escrito, pero como estábamos diciendo, puede perfectamente salir porque no hay unas reglas ni mucho menos, y en ese momento va en cuestión del jurado que quiera o no quiera, me parece muy bien, pero tú te presentas para un año que vas a estar dedicado 100% o 120% a esto. Si por ejemplo
tienes un hijo y cae enfermo por incluso constipado o lo que sea, ¿qué haces con él? Es que te tienes que ir, ¿sabes? No puedes estar pendiente de... Es que es imposible, entonces yo creo que no es compatible el tener una familia, es decir, hijos. Yo no soy madre, ¿vale? No puedo decir eso aún, pero yo creo que es incompatible el tener una familia, que tú tengas que dedicarte a ellos, porque es que, como ya os digo, no tienes tiempo para pensar en nada. Entonces, ¿qué vas a dejar de lado? ¿Tu familia? Es que yo no lo veo compatible. No, está claro. Yo creo que aquí está lo políticamente correcto y está lo que dice Elena. Yo he hecho esta pregunta en privado a gente de Junta de hace años, una fallera mayor de Valencia que fue vicepresidenta, como sabéis, y yo le pregunté por qué, ¿no? ¿Por qué una madre no? Dice, hemos tenido la prueba, en fin, esto es ensayo y error. Y efectivamente, cuando tu hijo se pone enfermo, o se rompe una pierna, o cualquier cosa, la prioridad es tu hijo y no vas al acto. Al final, la que lo pasa mal es la propia representante, ¿no? Desde luego no está por escrito, porque entre otras cosas es ilegal, pero existe una norma no escrita, ¿no? Yo creo que hay momentos en la vida para todo. También es verdad que ahora la gente se casa mucho más tarde. Es normal que una mujer de 33, 34 años todavía no esté casada ni tenga hijos y por tanto pueda ser, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que... Pero por eso viene pero por eso viene el tema de que sí que hay gente que sabe a lo que va y sabe sus condiciones. O sea, no todo el mundo...